Descubriendo. Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo en el que se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes, a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, transmitimos cada investigación a través de nuestro canal de videos en YouTube y también a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, que también en este momento estamos haciendo la transmisión. En esta oportunidad estoy acompañado de manera virtual o de forma virtual por mis compañeros de mesa de trabajo, Salim Hasir y Juan Manuel Pombo. En la ciudad de Barranquilla estamos en pleno toque de queda. Las autoridades han decretado estas medidas, dicen que para disminuir el pico de contagio de la enfermedad. Pero bueno, aquí estamos para, de todas maneras, compartir esta temática que tiene que ver con los misterios o el misterio del Arca de la Alianza, uno de los elementos arqueológicos, históricos más destacados, pero que de igual manera es un gran misterio. Saludo primero a Juan. Hola Juan, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para ti, para los oyentes que ya se encuentran reportando sintonía. Estamos, bueno, como tú lo dijiste, en el confinamiento aquí en la ciudad de Barranquilla, pero dispuestos con ustedes todos los viernes siempre a compartir con ustedes una investigación, en este caso el misterio del Arca de la Alianza, un tema que promete ser muy interesante y bueno, esperemos que ustedes también allá en sus casas lo complementen. Gracias Juan. También está con nosotros Salim. ¿Cómo estás, Salim? Hola Neil, un saludo para ti, para Juan, para todos los oyentes y televidentes que están conectados esperando este tema que nos lo han pedido mucho, el Arca de la Alianza, uno de los misterios más grandes del mundo religioso, ¿no? Sobre todo el mundo judeocristiano y bueno, hoy quisimos abordar este tema pues para poder saber un poco más sobre este artefacto, qué ocurrió con él, si aún existe, dónde está y bueno, qué era lo que lo... Gracias también a Salim. Bueno, también está con nosotros en la producción Trinidad Ortiz y Santiago Barrios. Agradecerles a ellos también la disposición para trabajar en esta transmisión en vivo y en directo. Bueno, empecemos entonces. Bueno, vamos a saludar primero a los oyentes. Sacamos un pequeño espacio al iniciar. Diana Zambrano, no se escucha bien a los chicos, ni a Juan, ni a Neil. Vamos a comprobar que estemos sonando. Bueno, ahí se está sonando, ¿ok? Gloria Sánchez casi no se escucha. Amigos, no se escucha. Bueno, ahí hay una que no se está escuchando. De todas maneras, vamos a continuar y vamos haciendo los correctivos al respecto. Muchachos, empecemos entonces con la temática o las definiciones del Arca de la Alianza. Sí, tengo
Estamos haciendo unos ajustes para poder ser escuchados por parte de los oyentes aquí en Descubriendo. Entonces, vamos inicialmente a las definiciones. En las definiciones tenemos que el Arca de la Alianza es un relato de la Biblia que describe un cofre de madera cubierto de oro que según la tradición judía fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. El episodio se sitúa aproximadamente un año después del éxodo de Egipto. Así que el arca fue creada siguiendo un modelo que Dios le habría dado a Moisés cuando los israelitas acamparon de pie del monte Sinaí. Más tarde se colocó en el templo de Jerusalén construido por Salomón. Ampliemos un poco más, muchachos, este tema del Arca de la Alianza en la investigación que ustedes también tienen para compartirnos. Juan Manuel. Sí, el Arca de la Alianza también es conocida, o bueno, su modelo y diseño, según el relato bíblico, analógico a mitos similares, Yahvé dio instrucciones a Moisés para construirla junto con el tabernáculo, dado que es un objeto sagrado más importante del campamento de Israel. El relato de las características de la alianza lo podemos encontrar también en Éxodo 37, que dice que la longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio también. Y la cubrió con oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor, perdón. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y los cubrió en oro. Y metió las varas por los 2 anillos de los 2 costados de la alianza para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro. Su longitud fue de 2 codos y medios y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrando a martillo en uno de los 2 extremos del arca, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propositorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Entonces, según este relato, bueno, no sé si habrá una imagen de del arca. Pues esas son las características más propias que podemos encontrar en el Éxodo 37, Salim. Continuamos, Sí, Salim. no sé si se me está escuchando. Sí, se te está escuchando. Bien, Juan acaba de tocar lo que es el modelo y el diseño. Voy a hablar sobre lo que es la ceremonia de inauguración y el uso que se le dio al arca, ¿no? Bezalel y los hombres de corazón sabio que le ayudaban se atuvieron a las instrucciones explícitas recibidas y construyeron el arca con los materiales con los que el pueblo había contribuido. Un año después del éxodo, finalizado y erigido el tabernáculo, que era el lugar previo donde ellos adoraban antes de lo que fue los templos, ¿no? Moisés puso dentro del arca las 2 tablas de la ley, como lo menciona en Deuteronomio 10 del 1 al 5. Durante unos pocos meses, desde el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley en la montaña hasta que se trasladaron al arca construida por Bezalel, que fue el que, digamos, dirigió la construcción. Estuvieron guardadas en el arca provisional de madera de acacia, hecha con ese fin. Seguidamente Moisés introdujo los varales para los anillos del arca, le colocó la cubierta y la llevó al tabernáculo. Una vez allí, puso en su lugar el velo que separaba al santo del santísimo y después, como parte de la ceremonia inaugural, ungió con aceite el arca y todos sus utensilios. A partir de entonces, siempre que los sacerdotes desmontaran el tabernáculo para levantar el campamento, emplearían el mismo velo divisorio, además de una cubierta de pieles y una tela azul para cubrir el arca con el fin de impedir que el pueblo la mirase el más mínimo momento y por lo tanto muriese. El arca hacía las veces de archivo sagrado
para conservar ciertos artículos que servían de recordatorio o testimonio. Las 2 tablas del testimonio y los 10 mandamientos eran su principal contenido. También se guardó en ella una jarra de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que echó botones. Pero más tarde, en algún momento anterior a la construcción del templo de Salomón, se sacaron de ella. Poco antes de morir, Moisés dio una copia del libro de la ley a los sacerdotes levitas y les dijo que lo deberían guardar, no dentro, sino al lado del arca del pacto de Yahvé, su Dios. Entonces, aquí vemos cómo el arca tenía un ritual para, en el momento que estuviera dentro del tabernáculo, de ser tapada, ¿no?, con un velo para que el pueblo no la mirase, porque según los relatos podían morir. Y tenía que repetirse el mismo procedimiento cada vez que el tabernáculo se armara, ¿no?, porque este era movible, por así decirlo. Acampaban en un lugar, lo armaban, lo desarmaban y seguían avanzando. Entonces tenía su ritual allí para que el pueblo no la viese. El arca también representó durante su existencia, según los relatos, la presencia de Dios, en este caso en el pueblo judío. Y les prometió que allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Samuel escribió que Yahvé estaba sentado sobre los querubines, de ahí que estos sirvieran como la representación del carro de Yahvé. Esto es todo la creencia y lo que se dice en los documentos que representaba el arca, ¿no?, la presencia inmediata de Yahvé en el pueblo hebreo. Es decir, que cada vez que la tuvieran con ellos, no les pasaría nada negativo porque Dios estaría con ellos. Adelante, muchachos. Así es. Entonces, hemos resuelto ya los problemas que teníamos de sonido. Afortunadamente ya se están escuchando nuestros compañeros Salín y Juan Manuel. Continuamos entonces con nuestra investigación relacionada a este elemento tan importante para el judaísmo, ¿no?, para este pueblo que fue elegido por una deidad según lo que se cree y lo que se entiende a nivel religioso y histórico. Jehová Dios, mandó hacer una arca con unas dimensiones. Le pido a Trinidad que nos coloque allí las dimensiones que aproximadamente tenía este elemento, ¿no? Aproximadamente en centímetros, porque Juan ahorita nos decía que medía 2.5 codos de ancho, de alto 1.5 y de ancho, longitud 1.25 centímetros, 75 centímetros de alto, y de ancho también esos 75 centímetros aproximadamente. Estos datos se pueden corroborar en el Éxodo 25:18, 24:11, 25:10 y 25:13, y se hace necesario que cada uno de nosotros también vaya a esta fuente directamente, pues, y corrobore las dimensiones. Así que más o menos esto es lo que medía este elemento de acuerdo al mandato divino. Lo primero que queremos decir en esta introducción del programa es que evidentemente ya nosotros acá a nivel de Descubriendo hemos descubierto que esta supuesta deidad que eligió a los hebreos, a los judíos como su pueblo, realmente no corresponde a un Dios universal, sino que es parte de un conjunto de seres extraterrenos que al llegar al planeta Tierra después de la rebelión estelar se hicieron pasar precisamente por esto. ¿Por qué es importante decir esto? Porque inmediatamente tener esto en cuenta cambia toda la interpretación de lo que es o no es el Arca de la Alianza. Porque tradicionalmente se cree que es un objeto divino. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a construir. Pero cuando ya sabemos que no es un Dios, sino un ente extraterrestre que se hizo pasar por tal, entonces ya deja de ser un elemento divino a un elemento que acompañaba al pueblo judío, entregado y construido por ellos mismos, con ciertas características que esta falsa deidad pues les entregó. Deja de ser entonces, con esta introducción, un elemento divino a un artefacto. Un artefacto construido con madera de acacia, con láminas de oro, con unas barras, importante esto, unas barras para poder levantarlo y transportarlo. Eso es lo que las barras significan, ¿no? Que debía ser trasladado, transportado.
Otro elemento importante, otra cosa que debemos saber es cuándo comenzó a utilizarse el Arca de la Alianza, y es exactamente después del Éxodo. En la historia del pueblo hebreo se ubica la construcción del Arca después del Éxodo. Allí comienza entonces toda esta historia del Arca de la Alianza y termina o finaliza en los registros que se pueden encontrar en la época de la invasión de Babilonia, exactamente en el tiempo del rey Nabucodonosor. Bueno, muchachos, pero en este sentido, y haciendo esta aclaración de que no es un elemento divino por la sencilla razón de que no fue Dios el que lo mandó a construir, sino un ente extraterrestre, que comienza o cuáles son las características más llamativas en su investigación del Arca de la Alianza, Juan Manuel. Bueno, en este momento, el Arca de la Alianza, que se crea alrededor de ella precisamente por lo que tú dices, Neil, que no fue alguien divino quien lo mandó a construir, sino esta organización extraterrena de connotación negativa. Se crea una serie de mitos con el Arca de la Alianza, ¿no? Uno de los mitos, uno de los mitos, aquí están, para algunos, según la interpretación del libro de Macabeos, fue enterrada en una cueva del monte Nebo para protegerla de la invasión babilónica. Esto ocurre, pues, alrededor de toda esa parafernalia que hubo alrededor del arca. Entonces se crean este tipo de comentarios. Y bueno, más adelante vamos a ver que también otros personajes la buscaron precisamente por esa connotación, incluso por esa fuerza energética que se dice que el Arca de la Alianza tenía. Otro mito que gira alrededor del arca es, para otros, fue enterrada en el monte Moriah, donde había estado el antiguo templo de Salomón, y más reciente, en 1989, el periodista británico Hancock afirmó que estaba en un templo de Etiopía. Diversas escrituras sagradas dan base a esta idea, señalando que es custodiada por un sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de Sión. También los templarios tuvieron mucho que ver con este artefacto, ¿no? El 25 de octubre del 2016, el Vaticano hizo público un documento que había permanecido oculto durante unos 700 años, que revela la investigación oficial de la Iglesia sobre las actividades de los caballeros templarios. Como consecuencia de los actos, los templarios fueron encontrados culpables en 1306 por idolatría, blasfemia y herejía, con el castigo de disolver la orden. Se cree que el Papa Clemente V condenó a la orden para hacerse con sus tesoros, gran parte de ellos del Templo Salomón. Y según la leyenda, los templarios regresaron a Inglaterra en el siglo VII, portando reliquias sagradas de gran valor. Entre ellas se encontraba el Arca de la Alianza. Bien, esto lo que significa es la importancia que ha tenido en el tiempo, después de lo ocurrido en la historia del pueblo hebreo, para muchas culturas, incluso para muchos grupos como los caballeros templarios o el mismo Hitler, como así lo decía nuestro compañero Juan Manuel. Ahorita lo vamos a ampliar. Lo que vamos a ir ahora descubriendo en esta parte del programa es el arca como tal. ¿Qué es el arca como tal? Identificando inicialmente que no fue un elemento mandado a construir por el Dios universal, no tiene nada que ver con esto, sino un ente extraterrestre. Y al ser un ente extraterrestre, entonces estamos hablando de un dispositivo extraterrestre, es decir, una tecnología extraterrestre. Los elementos con los que fue creado, de madera de acacia, láminas de oro, unas barras para poder ser transportado, y algunos hechos que nos comienzan a decir o a narrar en la Biblia de lo que podía hacer el arca, porque se dice y se cree nada más que fue una caja para meter precisamente los 10 mandamientos. Alín, en el tema de los elementos que constituyen el arca, ¿qué comienzas tú a descubrir al respecto? Bueno, el arca tiene varios aspectos que la hacen ver como un objeto divino, es la creencia que se tiene, a pesar de que no lo es por quien la entregó. Entonces ahí es donde empieza a aparecer
digamos, empezamos a verla como un artefacto tecnológico. ¿Cuáles son las características que en el relato, quitando el velo religioso, tenía? Bueno, primero que para acercarse a ella había que tener un trato especial, había que hacer toda una ceremonia, no todos podían tocarla, no todos podían transportarla, por lo que decía ahorita, ¿no? En el tema del tabernáculo era necesario cubrirla porque quien la mirara, según el relato, podía morir. Otra cosa llamativa es que se decía que esta arca podía invocar a Yahvé de forma inmediata. La presencia de Yahvé se posaba sobre el pueblo mientras tuvieran el arca. Y además que el pueblo de Israel, teniendo el arca, digamos que fue su época más de mayores frutos a nivel de conquista y de batallas que tuvieron con otros pueblos, porque al parecer cuando tenían el arca ellos poseían algún tipo de supremacía o algún tipo de ventaja sobre los demás ejércitos y los demás pueblos. Afuera de micrófonos hablábamos del muro de Jericó, una de las tantas batallas que ellos libraron teniendo el arca, y cómo después de esos 7 días donde los sacerdotes daban vueltas alrededor de la muralla, tocando las trompetas al 7º día, y junto a ellos pues el arca, simplemente las murallas cayeron y ellos pudieron conquistar Jericó. Ahora, esto parece magia, esto parece que Dios colocó su mano sobre ellos allí y milagrosamente se cayeron las murallas, pero estamos hablando de que gracias al arca ellos pudieron atravesar unos muros que precisamente fueron construidos para evitar invasiones. Algo que solo sería posible en la época actual con armamento bélico, con bombas de gran calibre que pudieran atravesar murallas de ese tipo, ¿no? Y sabemos muy bien que en aquella época no existía este tipo de armamento, y sobre todo con la capacidad de hacer semejante daño. Entonces aquí estamos hablando de que este artefacto tenía una energía, tenía una tecnología que era capaz de hacerlo, además de que quien la tocase sin la debida protección se moría. Bien. Y además, para cerrar la idea, cuando las veces que el pueblo judío no la tenía en su mano porque fueron saqueados, les fue robada, inmediatamente sentían la ausencia de tenerla y perdían la ventaja inmediatamente. Además de que el pueblo que la robaba, supuestamente caía sobre ellos maldiciones, la gente se enfermaba, les daba tumores, muerte, y bueno, se dice que era porque Dios los castigaba porque le habían robado el arca de Israel. Pero siendo un artefacto que no es divino, es posible que al ese pueblo desconocer este artefacto y su funcionamiento, no le daban un buen manejo y terminaban enfermándose, ¿no? Al tener el arca en su poder. Claro. Eso era lo que más me llamó la atención de la investigación. Excelente. Bueno, tenemos ahí una gráfica en la que se muestra el libro de 2 de Samuel 6:3-8, en el que grafica lo que nos decía ahorita Salín, ¿no? Uno que acompañaba el arca del Señor cuando era llevada de Kiriat Jearim a Jerusalén, es decir, en ese momento estaba siendo transportada. Cuando el arca fue sacudida por haber tropezado los bueyes, una persona llamada Usa la sujetó con su mano, aparentemente para que no se cayera por el sacudón que la carreta que la llevaba tuvo. Lo que desagradó al Señor, por causa de ella murió instantáneamente. Entonces, este es el primer elemento que Salín nos dice, ¿no? Era tocada si era tocada sin algún tipo de protección, fíjese que habían unas barras que era por donde se podía sostener. Además de eso, en la misma narración bíblica señala que se tenía que utilizar una especie de elementos protectores para poder manejarla, para poder manipularla. Queriendo decir con esto, en el primer elemento que señala Salín, que puede ser o pudo ser un elemento de acumulación de energía. Acumulación de energía, o por lo menos que condensaba una cantidad de energía importante, tanto que si alguien la tocaba desprevenidamente, moría instantáneamente.
Solo comencemos a imaginar este tipo de dispositivo construido en aquel entonces. Recordemos que Jehová no es Dios y se desplazaba en nubes de fuego o nubes de humo, y esto significa naves. Tenía que estar muy cerca a esa gloria de Yahvé cuando se depositaba sobre el campamento, es decir, cuando aterrizaba. Aquí podríamos suponer de que era un elemento que servía como algún tipo de carga energética para el dispositivo volador de Yahvé. El segundo elemento que nos señaló Salim tiene que ver que era un elemento de comunicación, es decir, también tenía el atributo de comunicación para contactarse con Yahvé, una especie de elemento de comunicación. Aquí estamos hablando de tecnología, aquí no estamos hablando nada de divinidad, ¿no? Alta tecnología extraterrestre. Y el último elemento, que ya tiene un funcionamiento más de arma, Salim nos recordaba de que varios de las batallas que libraron los hebreos, los judíos, fueron ganadas gracias a estar o tener cerca esta tecnología del Arca de la Alianza. ¿Qué tipo de elemento era? Radioactivo, nuclear, es lo que nos llama poderosamente la atención en todo esto. Pero fíjese, se entiende todo lo que estamos hablando cuando se parte de la base de que el famoso Dios que dijo que la construyera no era Dios, sino un ente extraterrestre. Aquí cambia inmediatamente toda esta situación. Un elemento de energía, un elemento radioactivo, por decirlo así, porque el otro relato que Salim nos describe es que si ese elemento se lo llevaban otras personas, entonces se creía que había una maldición para estas personas. No era ningún tipo de maldición, sino que algún tipo de radiación o componente negativo podía pues agredir a las personas que sin una preparación o elementos que pudiesen servir para manipular el arca, pues quedaban bajo esa condición, muchachos. ¿Qué más pueden agregarle ustedes en esta parte de lo que significó este elemento electrónico, magnético, nuclear de lo que es el Arca de la Alianza? Juan. Bueno, definitivamente, con todo lo que nos relató Salim, nos queda fácil comprender que esto era un instrumento de guerra necesario para que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por esta organización, llegase a colonizar tierras y a imponer su hegemonía ante pues la gente del sector, ¿no? Es por eso que sacaron mucha ventaja en esa época y hicieron todo este tipo de maniobras. Entonces, desde que esta organización extraterrena llegó aquí a la Tierra, llegó con un fin que aún no se detiene. Y el tocar este tema del Arca de la Alianza a nosotros nos va dando la seguridad, o más bien el origen de dónde viene toda esta lucha, ¿no? Y de qué elementos se han basado esta organización extraterrena para llegar o para más bien cometer sus barbaries, ¿no? Porque detrás de esto hay sangre, hay muerte y hay un sinnúmero de situaciones evidentemente que van en contra de la vida, y es algo que aún perdura, que es lo más ocupante en este caso. Bien, ahorita tú nos decías precisamente del interés que tuvo Hitler en encontrar el Arca de la Alianza, entendiendo con Sí. ello que han sido varios los que han querido encontrar este misterioso objeto. Pero cuando hablamos de Hitler, entonces entendemos que el interés de este personaje sobre el Arca de la Alianza no tuvo, o creo yo, no tiene nada que ver con algo divino, sino en esa necesidad de contener o tener para lo que ellos, los nazis, pudieron haber entendido como un arma muy importante que podría ponerlos en ventaja en plena Segunda Guerra Mundial. Cosa distinta, por ejemplo, al interés que pudieron tener los caballeros templarios en encontrar y proteger los tesoros del rey Salomón y entre otros, y ahí por supuesto el Arca de la Alianza. ¿Qué nos dices, Juan Manuel, con relación a esto de los nazis? Y Salim, ¿qué piensas tú en esta acción de los caballeros templarios en esa necesidad de encontrar el arca? Primero con Juan. Bueno, precisamente Hitler, así como tú lo vienes diciendo, creó una división especial solamente para buscar
piezas como el cáliz, el arca de la alianza, o sea, piezas así trascendentales, ¿no? Esta división se llamó Ahnenerbe, así se llamó la división, y era conocida como una sección ocultista. Estaba dirigida por Himmler y sus misiones parecen sacadas de una película de terror. La ambición de Hitler era rastrear el origen de la raza aria y apoyarla con la adquisición de los objetos esotéricos de gran valor que otorgaría un poder sin límite a los nazis según el relato. Este objetivo llevó a la sección a vivir auténticas exploraciones en Europa, entre las que más se destaca una invasión que hubo en España, y el Arca de la Alianza fue el objeto protagonista de la primera película, en este caso de Indiana Jones, que era el símbolo más codiciado por Hitler. A este contendor, donde según las escrituras fueron guardadas las tablas de los mandamientos de Moisés, se atribuyen propiedades de gran poder, como que era capaz de matar a todo aquel que lo tocaba y solo podía ser abierta por un gran rabino que conociera el nombre de Dios. Entonces, así como lo veníamos relatando, ¿no? Hitler, detrás de todo esto, tenía una gran ambición y por eso quería llegar al Arca de la Alianza. ¿Y cuál era su ambición? Adquirir todos esos objetos esotéricos de gran valor para que le otorgaran unos poderes especiales a su raza, a su grupo de nazis, y así conquistar y hacer pues más ahínco en toda la barbarie que hizo Hitler en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Claro, uno podría decir inicialmente que los nazis sabían de los poderes, entre comillas, paranormales que poseía este elemento y que garantizaba la victoria en las batallas de aquel entonces. Entonces, importante tenerlo para garantizar la ganancia de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no como un elemento paranormal, sino como un elemento táctico, electrónico, radioactivo, que es lo que nosotros comenzamos a darnos cuenta en la lectura de estos versículos. Salín, en el tema de los caballeros templarios, ¿cuál fue el interés de ellos también en este arca? Sí, el misterio del arca, además de los poderes, ¿no?, que tenía, supuestos poderes, es qué ocurrió con ella, ¿no?, después de que fue colocada en el templo de Jerusalén, como relata el documento bíblico, y eso sucedió en el año 18 del reinado de Josías, rey de Judá. Él la mandó a guardar en el templo de Jerusalén hasta que Nabucodonosor saqueó. De ahí no se supo más del arca, ¿no? Se cree que posiblemente Nabucodonosor se la llevó a Babilonia y allí pues quedó perdida, pero digamos que la tendencia más fuerte es a pensar de que el arca aún continúa, ya no en el templo, porque fue destruido el primero y el segundo, sino que está bajo tierra. Se dice que a la hora de construir el templo, no solamente lo que era visible fue lo que se levantó allí, sino que también una especie de ductos o de cuevas bajo tierra con toda una tecnología o más bien conocimiento arquitectónico para proteger los tesoros más sagrados del judaísmo, entre ellos el arca. Cuando se crean los caballeros, se presume que los templarios sí sabían que el arca estaba oculta allí en el monte del templo. Luego, como ese lugar ya estaba desprotegido, no estaba a manos del pueblo judío, se crea esta legión de guerreros para ir a ese lugar y proteger Tierra Santa de saqueadores, porque en aquella época el tema de la búsqueda y cacería de tesoros era muy fuerte, ¿no? Se cavaban tumbas, se cavaban terrenos para buscar estos objetos sagrados. Y el rumor de que el arca estaba debajo de ese monte, el monte Moriah, obviamente ya era muy fuerte en ese entonces. Entonces los templarios, la misión inicial era proteger esa zona de saqueadores que se llevaran posiblemente el arca a otro lugar. Bueno, para esa fue su misión. Luego que los templarios desaparecieron, ya más adelante sabemos que los árabes construyeron sus templos allí o sus mezquitas,
y bueno, allí pues no se logró profanar las profundidades del monte Moriah y se cree que aún el arca permanece en ese lugar, protegida en esos lugares subterráneos, esperando a la reconstrucción del tercer templo, según muchos aseguran y según también muchos judíos piensan con esta allí, y que solamente en ese tercer templo, comandado por su Mesías, el arca regresará para darle el poder al pueblo judío que tenía en el momento cuando pues el arca estaba en funcionamiento y estaba en su poder. Así que eso es básicamente la historia de los caballeros templarios antes de su desaparición, y que ese era su propósito, ¿no? Resguardar el arca de la alianza para que no se perdiera. Correcto, Salín. Entonces tenemos allí una historia en la que aparece, dice que un año después del Éxodo, se mantuvo en esa tienda armable y desarmable que representó el primer lugar donde comenzó el contacto directo entre Jehová, esta entidad extraterrestre, y su pueblo elegido. La tienda de campaña, allí donde se hacía este tabernáculo de reunión. Así duró varios años. Recordemos que el lugar donde aparentemente se encontraba se le conoce como, aquí tengo el nombre, tiene un nombre hebreo por supuesto. Incluso han habido excavadores, arqueólogos como Israel Finkelstein, que ha venido excavando en esta región de Kiryat Jearim, la conocida ciudad como la ciudad del bosque. Es como uno de los pocos lugares donde la Biblia localiza el arca, que aún no han habido o no habían sido investigados en profundidad. Luego dice que fue llevada por David allá al templo como tal, al templo de Jerusalén, y de allí se mantuvo hasta el 500 o 600 antes de Cristo. De ahí desapareció, como lo están graficando en estos momentos Salín. La pregunta ahora es, ¿en dónde se encuentra el arca de la alianza hoy día? Aquí leía un mensaje de uno de ustedes, de nuestros oyentes y televidentes, que decía que también es probable y entra dentro de las posibilidades de que ni siquiera haya existido, sino que hace parte también del conjunto de narraciones creadas o exageradas por parte de la narrativa judía, hebrea. Y eso también cabe dentro de la investigación, ¿por qué no? Pero, teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado del Arca de la Alianza, ¿dónde estará hoy? Salín, antes del programa nos comentabas de que es muy probable que se encuentre en la parte subterránea del monte Moriah, donde se construyó el primer templo, llamado el Templo de Salomón, y donde se fue reconstruido nuevamente por el templo que se llamó el Templo de Herodes. Hoy no hay templo, está la mezquita de Al-Aqsa, el Domo de la Roca, y se presume que podría estar allí, Salín. Sí, es una de las digamos, más teorías, ¿no?, que se pueden encontrar sobre la posible ubicación del arca debajo del templo. Por lo que comentaba ahorita, el templo tenía debajo de él unos pasajes, unas cuevas, unos lugares especiales para resguardar los tesoros más preciados del judaísmo. Y eso no es extraño. Los grandes monumentos que fueron construidos en las épocas más antiguas los tenían, como las pirámides de Egipto tienen cavidades subterráneas y muchos otros. Y es posible que debajo del monte Moriah haya algún complejo y que el arca pueda existir, pueda estar allí. No es para nada descabellado pensarlo. Además porque en el comentario que dice el oyente que posiblemente no existió, claro, cabe la posibilidad, pero tampoco es extraño que entidades extraterrenas hayan compartido este tipo de tecnología con los pueblos antiguos, porque todos los pueblos que tuvieron contacto con estas entidades relatan que recibieron por parte de los pueblos algún tipo de tecnología que les hacía ganar batallas o traer bendiciones. Por ejemplo, los egipcios, ¿cuánto no recibieron de su panteón de dioses? Si vamos a Grecia, lo mismo en el Olimpo, o si vamos a la India, todo el armamento que los dioses tenían y que ponían en manos de los terrestres más afortunados que recibían el favor de los dioses. Todos esos mitos y artefactos sagrados, porque el arca no es el único.
¿Cuántas historias europeas no hablan, por ejemplo, de famosas espadas que eran capaces de quien la portara ganar grandes batallas? Por ejemplo, cuando se habla del rey Arturo, que era un rey invencible, que no era más que un ente de estos extraterrenos, y muchas otras historias que muestran artefactos aparentemente sagrados, pero que de sagrados no tenían nada, sino que era tecnología extraterrena. Y en el caso del arca, que ya sea que haya existido o no, si existió no es descabellado, porque en todas las historias de los pueblos ancestrales está el mismo relato, solo que con distintos artefactos. Y si vamos al presente, ¿cuántas denuncias y pruebas no hay de las alianzas de entidades extraterrenas con las grandes potencias? Que ha sido denunciado por muchos investigadores, solo que obviamente eso no sale en las noticias oficiales. ¿Cuánta tecnología no tiene los Estados Unidos, no tiene Rusia, no tiene China? Tecnología que es muy complicado llegar a pensar que haya salido de la imaginación solamente de científicos humanos, y sobre todo tecnología muy bélica, o de las invenciones de Leonardo da Vinci, que ya hicimos un programa, que ninguna de esas invenciones fue de él, todo se lo entregaron en un momento que estuvo perdido en una cueva. Cuando sale de la cueva es donde él empieza esa lumbrera de inventos que hoy en día sirven como armamento bélico. Entonces, eso ha pasado siempre. Y en el tema del arca, yo diría que es una de tantas historias donde los seres humanos reciben ayuda por parte de estas entidades extraterrenas, ayuda en el tema de armas para librar batallas y ganarle a otros pueblos y conquistar, ¿no? Porque ellos lograron la conquista de su tierra prometida a través de la ayuda de Yahvé. Eso es lo que quería aportar ahí en ese tema. Gracias. Salim, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí porque tenemos un oyente, John Pino, que en el programa anterior también nos hizo una pregunta y él quiere saber sobre la Semana Santa. Decirle a John que el tema de hoy está relacionado con el Arca de la Alianza. Y sería bueno que te concentraras en la temática de hoy, y nosotros podríamos tocar el tema de la Semana Santa en otro programa, porque entonces nos desviaríamos en esto. Así someramente, solamente te podría decir que la Semana Santa es una simple celebración de la Iglesia Católica, que si corresponde realmente a lo ocurrido en los tiempos de Jesús, como el viernes de crucifixión o el domingo de resurrección, simplemente son festividades de una religión que, bueno, ha intentado a través de esta celebridad o estas celebraciones sujetar a la humanidad siempre en la creencia a esta figura endiosada o esta figura un poco alejada del verdadero mensaje de Cristo. Eso lo De podemos Santa hablar no tiene otro nada. día. ¿Cómo? Que de Santa no tiene nada la semana. Por supuesto. Y eso lo podemos tocar otro día, John, para que esté un poco tranquilo ahí en el chat que viene repitiendo la pregunta. Bien, entonces eso que dice Aline es muy cierto. El tema de que sea un elemento que existió es muy claro, porque se conocen también de otros relatos donde también se habla de tecnología extraterrestre. En el programa que hicimos con Juan Manuel, Juan, recuerda que hablamos en este programa del Viajes en el Tiempo, en esa entrevista que se le hizo a uno de los científicos de la ASIO, una organización que investigaba también el fenómeno extraterreno. Hablaba del intercambio de tecnología extraterrena de algunos personajes de estas entidades extraterrenas a cambio de que se le permitiera hacer experimentaciones genéticas con animales, incluso con seres humanos. ¿Recuerdas eso, Juan Manuel? Sí, claro que sí. Eso es una práctica que se viene dando desde mucho tiempo. Incluso el investigador que también usó las Islas Galápagos, recuérdenme el nombre de él, para también cometer sus investigaciones científicas, ¿no? Todo el tema de la evolución y todo Darwin. el tema de... ¿Perdón? Charles Darwin. Darwin. También son, como venía diciendo, ¿no? Son prácticas que se vienen dando, y sobre todo los personajes son muy referentes en todo el ámbito, ¿no? Y eso es lo que de pronto preocupa un poco, porque en nuestra mentalidad, en las investigaciones que podamos llegar a hacer, pues van a ser estos personajes unos referentes, y es allí cuando nosotros nos podemos confundir, ¿no?
Sin embargo, esta aclaración que nos acaba de hacer Salim y Neil nos ayuda a colocar los pies en la tierra nuevamente y partir de la base de que todas estas artimañas son usadas por la otra fuerza para llegar a sus objetivos finales. Bien, entonces Salim nos habla de una posibilidad de que esté en los túneles o cuevas subterráneas, allí donde se pretende reconstruir por tercera vez el templo que antes se llamó el Templo de Salomón. Otra teoría dice que el Arca de la Alianza en estos momentos está al sur, en Etiopía. Hay una fuerte corriente que dice que está escondida en Etiopía. Incluso uno de ellos que lo afirma es JJ Benítez. Pero también podríamos decir, yo siempre creí posible lo siguiente. Al ser un elemento mandado a construir por Yahvé, mientras Yahvé anduvo de la mano con el pueblo judío, y no es algo simbólico, sino extremadamente literal, era necesario para él tener este dispositivo. Pero luego sabemos que todos esos años el pueblo de Israel perdió la capacidad de tener el lugar para concentrar a su deidad, es decir, el templo. Fue destruido por Nabucodonosor en el año 580 por allí. Entonces podríamos pensar que esta entidad extraterrena, Yahvé, al no poseer una base como tal, que en este caso es el templo, antes del templo fue la tienda esta de campaña o el tabernáculo de reunión, entonces pudo haber tomado su elemento electrónico, magnético, nuclear, como le podamos llamar, y desaparecer con él, porque sin duda podría ser contraproducente que dicho elemento pudiese caer en manos, por ejemplo, del imperio de la época, que fue el que invadió al reino de Israel o de Judá en aquel entonces, Babilonia. Recordemos que Babilonia controlaba gran parte de esa región. Pudo haber sido entonces que esta entidad extraterrena tomó lo suyo y desapareció con esto, porque ya al no estar caminando al lado de ellos, pues como que no era necesario que lo mantuvieran allí. No iban a tener ninguna utilización para ellos. Esto era un dispositivo, elemento que servía para el contacto extraterreno entre Yahvé y su pueblo, y bueno, las guerras para luego concretar la promesa o alianza que había hecho él con este pueblo, entregarles la famosa tierra prometida. Y de allí el nombre, ¿no? El arca de la alianza. Es decir, es que este arca era el elemento que permitía el contacto o la alianza en diferentes dimensiones o en diferentes formas de la deidad, entre comillas, y el pueblo hebreo. ¿Qué piensas sobre esto, Salim? Esta última teoría, ¿no? De que pudo haber desaparecido con el mismo Yahvé. Claro, no es descabellada, por supuesto. Él fácilmente se pudo haber llevado su artefacto. El punto es que sabemos que Yahvé, siendo parte de la invasión que cayó aquí hace muchísimo tiempo, nosotros sabemos que estos entes no se pueden ir o no se han ido de la tierra. Llegaron aquí se establecieron, aquí fueron diezmados, como ya hemos contado muchas veces en el tema del diluvio, y aquí se escondieron, y aún aquí detrás de las sombras siguen gobernando. Entonces, si se la llevó con él, no fue a otro planeta o a otro lugar, quizás la colocó en otro lugar dentro de este mismo planeta Tierra, donde él se esconde como organización, porque ya sabemos que Yahvé no solamente es uno, sino es una organización extraterrena, o sencillamente la pudo haber destruido, desaparecido. Así que la posibilidad de que él la haya desaparecido, la haya escondido en otro lugar, se la haya llevado, también es muy probable, pero no a otro, quizás no a otro lugar. No a otro planeta. No a otro planeta, exacto. Correcto. Pero vamos a abrir un espacio para Los oyentes que están allí en el chat, los últimos que van escribiendo, tenemos a Julio Gaitán, sigue aquí a la espera, dice Odín, respeta el tema de nuestros amigos, han preparado un esmero. Bueno, Juan está como todavía allí en debate en el chat, ¿no? Emiliano dice, buenas noches, toda mi vida creí en Jehová de los ejércitos, pero había un vacío dentro de mi ser, que me preguntaba por qué Jehová era tan de mal carácter,
Hoy estoy feliz de saber que Jehová es un impostor. Eso es uno de los grandes descubrimientos de una persona que por mucho tiempo se mantuvo creyendo en una deidad corpórea, una deidad de bendiciones y de maldiciones, en entender que simplemente eran personajes que se hacían disfrazar por ellos. De ahí cambia todo, ¿no? Cuando uno descubre esto y toca temas como el de hoy, inmediatamente la visión cambia. Esto deja de ser enseguida un elemento santo o divino a convertirse en un objeto, una tecnología extraterrestre. Marta Sheffer dice, yo creo en que la escondieron, nos dice Marta. Hubo batallas en todo lugar, prueba de ello, los desiertos, dice Spike Amado, con esa tecnología extraterrestre. También dice José C. Deuteronomio 32, cuando el Altísimo le dio a las naciones su lugar y estableció las divisiones de los hombres, fijó los límites de los pueblos en relación tal, le cayó el cuento a los judíos con Jehová. Raúl Muñoz dice que no fue encontrada el arca en Jerusalén alrededor del año 1982. No creo. No creemos que todavía haya sido encontrada. Debe estar muy bien escondida. La teoría de que puede estar debajo del monte Moriah o la explanada de las mezquitas, como se le dice en la actualidad, es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte esa teoría? Porque recordemos que los judíos tienen una férrea necesidad de reconstruir única y exclusivamente el templo por tercera vez en ese lugar, no hay más. Además de que allí fue donde eligió el señor Yahvé en aquel entonces que fuese construido. Félix Ramírez desde Ecuador está y dice, pienso que el arca es un reactor. Iron Man usa un reactor ARK para muchos propósitos. Esto parece ciencia ficción, pero en aquel entonces no lo era tanto. También Lili Montes está conectada. Freddy Pimentel dice, entonces es cierto que Hitler andaba buscando este artefacto. Así nos los comentó Juan Manuel en la investigación que él realizó. Estaban muy interesados en poseer un armamento que ponía en ventaja siempre al pueblo judío en sus batallas. Y como ustedes saben, él libraba una batalla en la que quería mantenerse hegemónico, la Segunda Guerra Mundial. John Pino dice, si ese arca existe, debe de estar en un lugar donde uno menos se lo imagina, o sea, en el Vaticano. Bueno, hasta en el Vaticano puede estar. El Vaticano tiene tantas cosas escondidas que no sería extraño que la guarde. Es lo que piensa John Pino. Iván Ter dice, se dice también que los rusos la robaron y la desmantelaron para saber su funcionamiento y explotó. Esa es otra teoría. Pablo Narváez dice, cuando los testigos de Jehová se dan cuenta que Jehová no es el Padre Jesús, salen de esa organización o corporación. Lili Montes dice, gracias Descubriendo por traer a la mesa de trabajo estos temas tan apasionantes. Bueno, ahí están todos los oyentes, muchachos. ¿Qué quisiéramos agregarle en esta parte del programa a la investigación? Juan. No, definitivamente esos enlaces que hacen los oyentes son muy importantes porque ese es el fin de todas las investigaciones, ¿no? Que ellos saquen sus propias conclusiones. Sin embargo, lo que decía Salim tampoco es descabellado, que esté escondida para que otra vez salga a flote en estos últimos tiempos. Recordemos que aún queda una gran batalla y sabemos que se va a librar precisamente con un tipo de tecnología muy avanzada, similar a la que utilizaba el Arca de la Alianza, según las investigaciones que nosotros hemos hecho. Aquí lo importante es que el misterio, las leyendas, el mito en torno a este aparato del Arca de la Alianza, pues debe tener una connotación de reconocer cuál fue su función para nosotros llegar llegar a saber quién la hizo, cuál fue el propósito del Arca de la Alianza y reconocer que de divinidad no tiene absolutamente nada. Eso a los investigadores les ayudará mucho e incluso les irá a servir como un gran paso o como un resorte para llegar a nuevos descubrimientos, que eso es lo verdaderamente importante. Bien, Salim, ¿qué quieres aportar a esos comentarios que escuchamos de los oyentes? Sí, no, los aportes de los oyentes son muy importantes porque nos ayudan a hacer los enlaces correspondientes de acuerdo a la información que vamos dando, ¿no? Lo importante del tema, más allá de saber qué era, dónde está el Arca de la Alianza,
es comprender que esos relatos históricos que parecen fábulas vienen a corroborar lo que ya pues se ha venido entregando no solamente por nosotros, sino muchos investigadores y desde hace mucho tiempo, y es la intervención de fuerzas extraterrenas de tecnología superior en el pasado. Y aún hoy sigue sucediendo. De que el arca pueda aparecer nuevamente al final, cuando ellos coronen a su Mesías en su último tiempo, es probable. Es probable que ese artefacto, con la tecnología que tiene, les ayude a lograr ese objetivo que quieren, que es gobernar el mundo entero. Tú decías, Neil, que interpretabas que también podía ser un artefacto de comunicación, algún canal de comunicación entre esta dimensión terrestre y la dimensión en que Yahvé en ese momento pues se manifestaba con ellos. Es posible que el artefacto les ayude a atraer algún tipo de energías, de entidades que les ayuden en el tema de la guerra. Solamente el tiempo lo dirá, porque si bien sabemos que el Mesías judío, que lo visten de un halo de divinidad, hará cosas milagrosas, dicho por varias profecías, esas cosas milagrosas que harán no las hará porque tenga dones espirituales o dones, digamos que superiores, sino lo hará porque conocerá de las magias oscuras y tendrá tecnología extraterrena que la humanidad nunca ha visto, y por eso muchos caerán sorprendidos al ver lo que él hará. Y es posible que, si el arca existe y si aún está en su poder, es posible que la utilicen. Pero este tipo de temas nos sirven para ser más conscientes de que esto que parecen fábulas realmente sucedió, no solamente en el pueblo hebreo, sino en otros pueblos, y que mucha de la tecnología que tenemos a nuestro alcance hoy en día es tecnología extraterrestre de origen negativo, porque la tecnología de las fuerzas extraterrenas de luz todavía realmente la humanidad no la conoce y no hemos comenzado a utilizarla. Esa tecnología se manifiesta en la naturaleza, por supuesto, pero creemos que eso es, como lo tenemos tan cotidiano, pues no nos descresta. Sin embargo, es la tecnología que es capaz de producir vida. Entonces, esa tecnología está, la tecnología negativa, y se manifestará más fuerte al final del tiempo. Así que, bueno, eso es lo que quería aportar dentro de lo que los oyentes están comentando allí en el chat. Claro. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, partimos de la base de que en la introducción a la definición que se encuentra sobre el Arca de la Alianza se dice que es un objeto divino simplemente porque Dios lo mandó a construir. Lo primero que tenemos es que al ser mandado a construir por Yahvé, entendiendo a Yahvé ya después de las investigaciones y la postura que tenemos en ellas, de que no es un Dios sino un ser extraterreno, deja de ser divina y se reduce inmediatamente a un dispositivo con cierta tecnología. Ahora, cuando vamos a preguntarnos qué es entonces el Arca de la Alianza, pues vamos a suponer, todo lo que digamos es una suposición que se fundamenta, por supuesto, en las narraciones que están descritas allí mismo en la Biblia, porque conocemos del Arca de la Alianza precisamente por una narración bíblica. En ese sentido, el primer elemento o lo que nos quiere decir ciertas narraciones es que es un elemento condensador energético de algún tipo de tecnología que le permitía, si comenzamos a asociar esto con lo que significó la nube o nave de Yahvé, en la cual él podía recargar su nave en la cual se desplazaba allí en ese tiempo. Lo segundo, como lo dijo ahora Salim, un elemento de comunicación, pero no un simple celular o un simple teléfono, sino es probable que pudiese crear una dimensión o crear una condición especial para contactarse los líderes del pueblo, en este entonces los sacerdotes, con estas entidades. Recuerden que Jehová era parte pues de estos entes de las tinieblas que deambulaban en aquel entonces. Una especie de elemento sofisticado que permitía el contacto o el llamamiento o traer a nuestra dimensión estas entidades que los ponían en ventaja en sus grandes batallas. Y allí es donde aparece lo tercero, ¿no? Un arma. Puede ser un arma porque, como lo dijimos ya, ponía en ventaja
a los judíos. Era muy importante para Israel lograr contener estas tierras, y la alianza que hizo Yahvé con ellos era, bueno, ponerlos en ventaja, y ahí tenían el elemento. Misteriosamente se desapareció, no sabemos dónde está. Se presume que podría ser nuevamente utilizada en estos objetivos de reconstrucción del templo y, por supuesto, en los objetivos de traer o de preparar la venida del nuevo contacto o representante de esta deidad o ente al planeta Tierra, llamado en otros términos la bestia, como lo dice Apocalipsis, o el anticristo, como se dice en otra parte del mismo texto. Entonces, aquí es donde podríamos decir que se necesita también un medio de comunicación actualmente para traer de un portal de dimensión distinta a la nuestra los entes en este objeto de comunicación hacia nuestra dimensión. Todo esto hace parte de las conclusiones que nosotros podemos sacar como mesa de trabajo, partiendo de lo que ya hemos descubierto y también analizando versículos en el tema de hoy, el Arca de la Alianza. Bueno, muchachos, pienso que hemos agotado el tema, la investigación, dejándole, por supuesto, la invitación a los oyentes y televidentes de Descubriendo que pueden profundizar, que pueden ampliar partiendo de esa base, de esta base que hemos querido compartir humildemente en la mesa de trabajo. Un elemento tecnológico, un elemento de comunicación, un elemento o arma importante que sin duda alguna podría aparecer en algún momento. Tu conclusión, Juan, para ir cerrando el programa en el día de hoy. Bueno, mi conclusión la hemos venido relatando durante todo el programa, ¿no? Un instrumento bélico de comunicación, así como tú bien lo decías, que sirvió para darle ventaja a este pueblo en todos sus temas de conquista. Algo parecido está anunciado que va a pasar con la llegada de, como tú bien lo nombrabas, Neil, la bestia, aquí su anticristo, y se puede repetir la historia. Entonces, es necesario que nosotros la conozcamos para tener en cuenta pues lo que se avecina y poder tomar unas acciones nosotros individualmente correspondientes a lo que va sucediendo, ¿no? Entonces esperamos que también por su parte lleguen y complementen esta investigación, que se va a encontrar con muchísimas otras cosas, y sigan adelante con sus propias conclusiones. Gracias, Juan. Un abrazo. Salín, tu conclusión. Sí, dentro de este tema se tienen muchas teorías. Lo importante es que dentro de la investigación tengamos claro varias cosas, y es que se está hablando de un artefacto del llamado pueblo elegido, ¿no? El pueblo hebreo. Y una vez se tiene eso en cuenta, sabemos que alrededor de este pueblo se inventan muchas fábulas, muchas cosas, por el halo de santidad que tiene, que de santo pues no tiene absolutamente nada. Ellos vienen trazando su plan desde que fueron contactados por Yahvé, y lo han venido llevando a cabo con una precisión bastante asombrosa, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Miles de años, y aún han sido persistentes en llevarlo a cabo. Lo van a coronar, como dicen en sus actas, en su tercer templo, con su Mesías, y ahí es donde ellos pretenderán gobernar absolutamente el mundo, ya sea con el Arca de la Alianza o sin ella, pero es un plan que lo van a ejecutar. Lo importante aquí es que nosotros, tomando todos estos elementos de conocimiento, estemos atentos, estemos preparados para todos los acontecimientos mundiales que se vienen dando, porque este tema que estamos hablando aquí parece ciencia ficción, parece una historia, pero es el relato de lo que ha pasado en los pueblos y lo que sigue ocurriendo. El arca no es más que un artefacto tecnológico que el pueblo hebreo utilizó, como decir hoy en día la bomba nuclear que tienen todas las potencias. Y si esa tecnología ha estado en manos de la humanidad, tecnología de muerte, es porque aún seguimos siendo contactados por los mismos que contactaron al pueblo hebreo, con la diferencia que ellos eligieron ese pueblo como su grupo central de operaciones para ejecutar su plan final sobre la tierra. Pero también hemos sido contactados por las fuerzas de la luz, que nos han advertido sobre ese plan y nos han entregado herramientas no bélicas, por supuesto, pero sí armas espirituales
para poder defendernos en esa batalla final que ellos quieren librar en contra de la humanidad. Así que mi conclusión sería esa, que los conocimientos y las investigaciones nos ayuden a salir aún más del sueño profundo que es el mismo que les dio el arca al pueblo judío, nos ha sometido, y poder estar más preparados para lo que en un futuro quizás cercano, quizás lejano, se viene para la humanidad. Esa sería mi conclusión. Excelente, Salim, gracias también por esa conclusión, por la investigación y por la visión que compartes, igual que Juan Manuel, con los oyentes y televidentes. Yo destaco algo, ¿no? Y quisiera resaltarlo al finalizar este programa, y es que fíjese cómo cambia nuestra visión en la medida en que descubrimos fundamentos claros de conocimiento. En este caso, saber que Jehová no es Dios inmediatamente nos permite comenzar a ver con otros ojos cosas que se narran allí en el Antiguo Testamento, como en el día de hoy hablamos del Arca de la Alianza. Deja de ser entonces ese objeto sagrado, divino, que muy seguramente, viendo las películas de Semana Santa en estos días, pues se muestra en ellas eso, como si fuese algo divino. Deja de serlo para nosotros, los investigadores, buscadores, y nos acercamos más a entender ese pasado, que como ahora lo dijo Salim, no se escapa a lo que está ocurriendo en el presente. Tecnología extraterrestre que de una u otra manera ha puesto en ventaja a las potencias, pero que también desafortunadamente ha agredido fuertemente al planeta Tierra y a la humanidad. De esta manera nos despedimos. Vamos a leer los últimos mensajes acá. Álvaro Emilio Ramos Vega dice: si los judíos es un pueblo aventajado, la villanía de Adolfo Hitler sería cuestionable, nos dice Álvaro Ramos. Álvaro dice que siempre tuvo una ventaja el pueblo judío. Claro que la tuvo, con una ayuda de un ente extraterrestre que parecía tener mayores herramientas tecnológicas que se las disponía a su pueblo que los contrincantes con quien se enfrentaba. Julio Gaitán dice: esa fue la razón por la que Jesús nació en esas tierras, porque ahí estaba la fuente del mal. Claro, Jesús llegó al lugar exactamente donde se presentaba la gran manipulación, o la que terminaría siendo en el futuro, pues la base de las mentiras actuales. Estela Pineda dice: muchas gracias por la investigación que hacen, bendiciones a todos ustedes y su equipo y toda persona que está escuchando. Capitán A dice: ¿para qué sirve exactamente? ¿Cuál fue el objetivo aparte de transportar los elementos sagrados? Bueno, nunca fue una caja para transportar elementos sagrados, porque no fueron sagrados los elementos que utilizó o que otorgó Yahvé a este pueblo. Tecnología extraterrestre. Le invitamos a Capitán que vea nuevamente desde el principio el programa. Darío López dice: amigos, sé que no va el tema, pero sería súper hacer un programa sobre María Herrow y su sabiduría hiperbórea. Dice además que Jesús es falso, al igual que Yahvé engaña este hombre a millones en América Latina. Claro, la sabiduría hiperbórea hace parte de la misma sabiduría del dragón, la sabiduría de los rebeldes, de los caídos, y que se presenta, por supuesto, como algo positivo, tanto que hay una lucha de cierta sabiduría, entre comillas, para desvirtuar no solamente la figura en Jesús, sino también lo más importante, el mensaje. Tanto por allí que se dice, entre otras cosas, que Jesús vino de Sirio, lugar donde viene la rebelión, y que Jesús es el mismo Lucifer que está relacionado con exactamente la rebelión. Toda una distorsión para robarnos el mensaje crístico y de resurrección planetario. Nos vamos, gracias a Juan, gracias a Salim, que a pesar pues de las limitaciones de movilidad por los toques de queda que se están implementando en este lugar y casi en todo el planeta Tierra, pues aprovechamos las ventajas de la tecnología para hacer el programa. También agradecerles a Trinidad y a Santiago por su disposición a la hora de transmitir este programa, y a todos ustedes, por supuesto, lo más importante en Descubriendo, nuestros oyentes y televidentes. Por favor, denle un like si les gustó el programa, y si no, pues un dislike, no hay ningún problema. Es parte de la expresión y tiene que ser respetada por cada uno de nosotros. La suscripción al canal, que ya estamos casi llegando a los 100,000 suscriptores. Si no lo ha hecho, active también la campanilla de notificaciones para que le lleguen precisamente cuando empezamos estos programas en vivo. Muchas gracias. Retornamos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, aquí en Descubriendo,
con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.